Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Tengo que ser sincero, hay muchos católicos que viven en la iglesia como si fueran unos invitados a los que hay que tolerar, como si uno entrara en la parroquia pidiendo permiso para existir, porque parece que todo depende del humor del cura, del criterio del responsable de turno o del famoso "aquí siempre se ha hecho así". Y claro, cuando uno vive así durante años, termina pensando que la iglesia funciona de esa manera, como si el fiel estuviera allí para sentarse, escuchar, colaborar cuando se le pide, poner algo en la colecta y no hacer demasiadas preguntas. Pero el derecho canónico, en verdad, dice otra cosa. La Iglesia reconoce derechos reales a los fieles, derechos jurídicos, no frases bonitas para una charla de pastoral, ni ese típico "vosotros sois muy importantes", que luego en la práctica significa un "cállate y no estorbes". Ahora bien, tampoco conviene pasarse al extremo contrario, porque en internet tenemos una capacidad casi olímpica para saltar de una tontería a la contraria. Que el fiel tenga derechos no convierte la iglesia en una oficina de reclamaciones sacramentales, ni significa que uno tenga que presentarse en el despacho parroquial con el código de derecho canónico debajo del brazo, mirando al párroco como quien va a discutir una factura de telefonía móvil. Hombre, no, el fiel no tiene derechos porque paga, ayuda mucho o lleva media vida en una parroquia. Los tiene porque desde su bautismo pertenece realmente a Cristo y a la iglesia. Y cuando eso se olvida, empiezan las deformaciones de siempre. Así que vamos a ver 5 derechos reales que tienes como fiel en la iglesia, sin convertir el vídeo en un cursillo para denunciar a medio mundo. Si te interesa, vamos para allá. Hay que tener presente que si el bautismo fuera solo una ceremonia familiar con fotos y comida después, nada de esto tendría sentido. Pero el bautismo no es eso. El canon 204, parágrafo 1 dice: son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Detrás de ese lenguaje jurídico hay una idea muy fuerte. El bautizado no mira a la iglesia desde la grada. Por el bautismo queda incorporado a Cristo, integrado en el pueblo de Dios y llamado a participar, según su condición, en la misión de la iglesia. La raíz no es "yo ayudo mucho", "yo llevo muchos años aquí", "mi familia ha estado siempre en esta parroquia", o el típico "yo soy de los de toda la vida". La raíz es el bautismo. Por eso el canon 208 aterriza más al decir que por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no significa que todos hagamos lo mismo, porque eso sería absurdo. Un laico no es un párroco, un sacerdote no es obispo, un obispo no es el papa, a no ser que sea el obispo de Roma. Y por tanto, el responsable del grupo de WhatsApp de liturgia no recibe jurisdicción apostólica por mandar audios de 4 minutos, no. Pero sí significa que todos los bautizados tienen una dignidad real dentro de la iglesia y que esa dignidad tiene consecuencias. La iglesia es jerárquica, porque Cristo la quiso con pastores, apóstoles, sucesión apostólica y autoridad. Pero jerárquica no significa que sea feudal. Que haya pastores no convierte a los fieles en figurantes con incienso de fondo. La autoridad
existe para custodiar la fe, cuidar los sacramentos, servir a la comunión y buscar la salvación de las almas, no para que nadie convierta una comunidad cristiana en su pequeño reino particular. Y desde ahí, la realidad bautismal es que se entienden los derechos de los fieles que ahora vamos a mencionar. Primero, el primer derecho es muy sencillo de entender y muy serio cuando se incumple. El fiel tiene derecho a recibir los bienes espirituales de la Iglesia. El canon 213 dice: los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Esto se ve enseguida. Una parroquia grande donde confesarse depende de pillar al cura medio corriendo entre una reunión y un entierro, una familia que pide el bautismo y sale del despacho con la sensación de haber molestado, un enfermo que necesita la unción y la respuesta se va perdiendo entre llamadas, excusas y un mañana lo vemos, ahí el derecho deja de ser una palabra de canonista y se convierte en una herida concreta. Evidentemente, hay que formar, preparar y discernir. Nadie está diciendo que los sacramentos se administran de cualquier manera, como quien reparte caramelos en una cabalgata. Pero una cosa es acompañar seriamente y otra convertir la vida sacramental en una carrera de obstáculos, donde el fiel acaba tratado como un estorbo administrativo. Aquí entra el canon 843, parágrafo 1, recordando que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho a recibirlos. La frase tiene las dos caras que hay que mantener juntas. Por un lado, los sacramentos no se pueden negar por capricho, por manía, porque alguien cae mal, porque esa familia viene poco o porque al ministro le incomoda la situación. Los sacramentos no son propiedad privada del sacerdote, son dones de Cristo confiados a la Iglesia. Pero al mismo tiempo el canon no dice barra libre sacramental. Habla de pedirlos de modo oportuno, estar bien dispuesto y no tener una prohibición del derecho. No puedo aparecer un viernes diciendo: padre, oye, que mañana me caso, el restaurante ya está pagado, así que vaya preparando el ritual rapidito, ¿eh? No, básicamente porque te llevas un portazo. Y se acabó. ¿Sabes? Tan simple como eso. Y es que esto no funciona como un pedido urgente con extra de salsa. Hay preparación, expediente, libertad, ausencia de impedimentos, disposición y fe. El derecho del fiel no elimina la seriedad del sacramento, pero la seriedad del sacramento tampoco puede usarse como excusa para tratar mal a quien se acerca a la Iglesia. Siguiente derecho. Derecho a manifestar necesidades, deseos y opiniones. Este derecho incomoda mucho porque rompe dos caricaturas a la vez. La del fiel que no puede abrir la boca y la del fiel que cree que abrir la boca es montar una guerra. Dice el canon 212. Los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. O sea, el fiel puede hablar y a veces debe hablar. Esto hay que decirlo porque en algunos ambientes cualquier observación se interpreta como soberbia, como crítica o como falta de espíritu eclesial. Alguien dice que los jóvenes están desatendidos, que los horarios hacen imposible confesarse o que una familia ha sido tratada fatal y enseguida aparece la respuesta automática. Ay, es que de verdad tú siempre igual, ¿eh? No critiques, reza, reza.
rezar siempre, eso está claro, pero a veces callarse no es virtud, es miedo. Y cuando el miedo se instala en una comunidad, las malas prácticas se quedan ahí durante años, se normalizan, se heredan y luego corregirlas cuesta muchísimo más. Ahora, el canon tampoco ampara el desahogo destructivo. No está diciendo que cada disgusto parroquial tenga que convertirse en una campaña, ni que hacer capturas de un correo privado, montar bando y calentar a 4 personas sea ejercer un derecho. A veces alguien dice, lo hago por amor a la iglesia. Y hombre, puede ser amor a la iglesia, pero también puede ser ego herido con wifi. Por eso el canon habla de conocimiento, competencia y prestigio. No todo el mundo habla de todo con la misma autoridad. No porque unos valgan más que otros, sino porque no es lo mismo hablar desde una responsabilidad real, desde experiencia directa o desde formación seria, que opinar desde 3 vídeos vistos de madrugada y un enfado monumental. El canon pide reverencia, utilidad común y respeto a la dignidad de las personas. Vamos, que se puede decir algo serio sin convertir la parroquia en una guerra civil de pasillo. Ejercer este derecho puede ser pedir una formación más sólida, advertir que una catequesis está floja, señalar que una decisión pastoral está haciendo daño, pedir claridad cuando hay una mala administración o acudir al obispo si la situación es grave y localmente ya no hay manera razonable de corregirla. Pero todo eso se hace buscando el bien de la iglesia, no el gusto de tener la razón. Y eso se nota en el tono, en el modo, en los canales que se usan y en si uno está dispuesto también a escuchar cuando no le dan la razón y le corrigen. Siguiente derecho, derecho a vivir la liturgia según la iglesia. Ese tercer derecho tiene que ver con la liturgia y con la vida espiritual según la iglesia, no según la ocurrencia privada de nadie. El canon 214 dice, los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según las normas del propio rito aprobado por los legítimos pastores de la iglesia y a practicar su propia forma de vida espiritual siempre que sea conforme con la doctrina de la iglesia. Y en el canon 846, parágrafo 1, concreta todavía más, señalando que en la celebración de los sacramentos se ha de observar fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie debe añadir, suprimir o cambiar nada por propia iniciativa. La liturgia no pertenece al sacerdote que celebra, al equipo de liturgia, al coro, ni al grupo que lleva 30 años diciendo quita, que ya lo hago yo. No, pero tampoco pertenece al fiel que quiere que cada misa coincida exactamente con la misa que tiene montada en su cabeza, con su canto, su silencio, su incienso, su sensibilidad elevada a norma universal. Insisto, la liturgia pertenece a la iglesia. Por eso no se pueden cambiar las oraciones del misal, porque así suenan más cercanas. Tampoco se pueden inventar gestos porque queda más participativo. Y por la misma razón, tampoco se puede tratar la liturgia como un museo de gustos personales, donde todo el mundo tiene que adaptarse a la sensibilidad de un grupo concreto. Por eso la instrucción Redemptionis Sacramentum habla del derecho de los fieles a una liturgia verdadera, es decir, a una liturgia que sea la que la iglesia ha querido y establecido. Cuando cada uno manipula la liturgia según su gusto, el fiel deja de recibir la liturgia de la iglesia y recibe la liturgia de esa persona, de ese grupo o de ese ambiente. Pensemos en un caso muy concreto, la comunión. La iglesia ha recordado que no se puede negar la comunión a un fiel simplemente porque quiera recibirla de rodillas o en la boca. ¡Oh, me vengo!
allí donde eso está reconocido por la disciplina litúrgica. Podrá haber orden celebrativo, prudencia y explicación, pero no puede haber ridiculización ni humillación. No se trata a alguien como sospechoso por ejercer una opción legítima. Y esto también funciona al revés. Que yo tenga derecho a una liturgia según la Iglesia no significa que tenga derecho a imponer mis preferencias como si fuesen un dogma. La vara de medir no es mi sensibilidad, sino si aquello respeta lo que la Iglesia manda, permite y custodia. Y esto vale para el cura creativo, para el grupo que se cree dueño de la misa y para el fiel que confunde sus gustos con la tradición apostólica. El cuarto derecho no suele montar tantos debates como el de la liturgia, pero cuando se vulnera deja heridas muy hondas. Quiero que prestéis mucha atención y entenderéis lo que estoy diciendo. Dice el canon 220: a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. Es más, el canon 219 añade que en la elección del estado de vida, todos los fieles tienen derecho a ser inmunes de cualquier coacción. Esto hay que tomárselo muy en serio, porque nos conocemos, hablamos, compartimos espacios y a veces alguien se entera de algo que no debería circular. Luego viene la frase mágica: vamos a rezar por fulanita que parece que su matrimonio está fatal y es que me han dicho que él... puntos suspensivos. Eso no es una petición de oración, eso es despellejar a alguien con un poquito de incienso. La buena fama importa y la vida privada de una persona no se convierte en material comunitario porque la conozcamos o nos preocupe mucho. De hecho, cuanto más cerca estás de alguien por responsabilidad pastoral, más cuidado debes tener con lo que sabes de esa persona. Es más, esto es más exigente en el acompañamiento espiritual. Si alguien abre su conciencia, cuenta una herida, una duda, una situación familiar o una lucha personal, eso no puede convertirse después en instrumento de presión. Lo confiado en un contexto de confianza no se usa para controlar, condicionar decisiones o hablar de esa persona con terceros. Y cuidado con la presión vocacional, porque una vocación se acompaña, se ilumina, se discierne y se reza, pero no se fabrica apretando psicológicamente a una persona hasta que diga lo que el grupo quiere oír. Y sí, a veces una palabra fuerte ayuda, pero otra cosa es usar frases piadosas para empujar a alguien hasta que haga lo que el grupo espera que él haga. Y hay que meterse esto en la cabeza. La conciencia de una persona no es terreno comunitario. Por eso este derecho protege tu nombre, tu intimidad y tu libertad para responder a Dios sin chantajes emocionales ni presiones disfrazadas de espiritualidad. Y finalmente, el quinto derecho es el derecho a reclamar, defenderte y ser tratado con justicia. Dice el canon 221: compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho. Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles también tienen derecho a ser juzgados según las normas jurídicas, que deben ser aplicadas con equidad. Los fieles tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal. Esto es importante porque existe una falsa espiritualidad que confunde obediencia con indefensión. Si te han tratado injustamente y te dicen ofrécelo al Señor, es para parar y pensarlo un poquito. Ofrecer el sufrimiento puede ser cristiano, claro que sí, pero convertir la injusticia en sistema no lo es. En la Iglesia existe la obediencia
y existe la autoridad. Pero la autoridad no puede funcionar como esto se hace así porque lo digo yo y encima lo llamo obediencia. Eso no es gobierno pastoral serio, eso es arbitrariedad, aunque venga envuelta en palabras de obediencia. Por eso el derecho canónico prevé cauces. Normalmente el primer paso no es sacar la artillería jurídica, sino hablar, pedir explicación, intentar aclarar lo ocurrido y buscar una salida razonable. De hecho, la lógica del código en los recursos administrativos va por ahí. Antes de que todo acabe en litigio, se debe intentar evitar el conflicto y buscar una solución equitativa. Pero si hay una decisión administrativa real que perjudica un derecho, el fiel no queda vendido. Puede pedir por escrito que se revoque o se enmiende un decreto. Y si eso no se atiende, puede acudir al recurso jerárquico ante la autoridad superior correspondiente. No hace falta convertir esto en una clase de procedimiento, pero sí conviene saber que existe. Dicho de otro modo, si hay una decisión formal que te perjudica, no todo depende de que te resignes o de que el superior tenga un buen día. Hay cauces, porque hay situaciones que no son simples disgustos. Puede pasar que a alguien se le aparte de un servicio de forma humillante, que se le acuse sin escucharle, que se intervenga una asociación sin claridad, que se le imponga una sanción informal que no aparece en ningún papel, pero en la práctica le congela la vida eclesial, o que se tome una decisión que afecta de verdad a sus derechos. En esos casos no basta con encogerse de hombros y decir, bueno, es lo que hay. También hay que mantener la proporción, porque no todo desacuerdo es abuso. Que no te hayan elegido para leer la segunda lectura no es una lesión gravísima de tus derechos fundamentales, y que el párroco no acepte tu propuesta de poner una imagen, un canto o una actividad no significa que haya que acudir a Roma con una carpeta plastificada, pero la proporción va en los dos sentidos. No todo disgusto es abuso, pero tampoco todo abuso debe tragarse con sonrisa de santo obediente. La humildad cristiana no consiste en dejar que te pisoteen y llamarlo virtud. Una iglesia sin cauces de justicia no se vuelve más evangélica, se vuelve más peligrosa, porque entonces mandan el miedo, el silencio, los favoritismos y la ley del más fuerte. Finalmente, el canon 223 dice: en el ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros. Ese canon pone el freno necesario. Los derechos se ejercen mirando al bien común de la Iglesia, a los derechos de los demás y a los propios deberes. Y menos mal, porque sin eso los derechos se convierten en otra forma de mirarse el ombligo, pero con lenguaje religioso. Pero cuidado, porque el error contrario también existe. Llamar comunión a que el fiel se calle siempre, aguante siempre y no pregunte nunca. Eso no es comunión adulta. Conocer estos derechos no es ponerte chulo delante del cura, es dejar de vivir la iglesia como si fueras un invitado incómodo. Recuerda que eres un bautizado, formas parte del pueblo de Dios. Tu vida en la iglesia tiene deberes reales y también garantías reales. Y cuando eso se entiende, la iglesia no se debilita, se vuelve menos caprichosa, menos dependiente del humor de unos pocos y más fiel a lo que dice ser, porque una comunión que necesita anular a los fieles para funcionar no está sana, está funcionando mal. Amén, hermano. Y se acabó.